en que tendría que retornar a su país, a su lugar de origen, vamos a hacer lo más breve posible. Y se levantó aquella noche Jacob y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, mi nombre es Jacob. Y aquel varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Quiero invitarles a que inclinemos el rostro ahí donde estamos y le oremos al Señor. Padre bendito, agradecido estamos por la oportunidad que nos das de haber estado reunidos a la distancia en este culto que empezó desde las 5:30 y todavía seguimos. Queremos así adorar a tu santo nombre en esta hora. Al estudiar tu palabra o al analizar algún párrafo, este párrafo de Génesis, lo cual nos cuenta la parte de la historia de Jacob. Un momento difícil, un momento angustioso, la cual nos muestra qué es lo que va a vivir el cristiano para los últimos. Entonces vemos que Jacob venía en cierta forma preocupado. Venía hacia su país, hasta su tierra natal, pero traía una preocupación. Algo le perturbaba a él. Y cuando él supo una noticia de que su hermano Esaú venía al encuentro de él, empezó la aflicción de este siervo de Dios, de Jacob. Una aflicción que de igual manera, dice la pluma inspirada, que vamos a pasar para los últimos días, llamada así el tiempo de angustia o la angustia de Jacob. Jacob estaba desesperado y preocupado por algo. ¿Qué era lo que a Jacob le incomodaba, le preocupaba? ¿Qué era lo que a Jacob le alteraba sus nervios? Había cometido un error, algo muchos años atrás, y que no había podido arreglarlo. La pluma inspirada en el libro del conflicto de los siglos, en el párrafo del tiempo de angustia, página 674, nos dice de esta manera: la noche de la aflicción de Jacob, cuando luchó en oración para ser librado de manos de Saúl, representa la prueba por la que pasará el pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Cuando él se pasa al otro lado del vado, cuando él cruza el río, dice que él se queda solo, manda a sus hijos para otro lado, se queda solo y empieza a orarle al Señor. Desesperadamente estaba preocupado porque su hermano Esaú venía al encuentro de él y había algo que le había hecho a Esaú que no lo había podido arreglar. Cuando él estaba al otro lado, se durmió y alguien se acercó, como dice la historia, y él pensó que era quién, era Esaú. Y empieza la desesperación, empieza la lucha.
a que Saúl no lo matara, a que Saúl no lo dominara, a no dejarse llevar, a no dejarse ganar por aquella persona que lo estaba agarrando en ese momento, que lo estaba controlando, queriéndolo controlar en ese momento. ¿Cuál será la desesperación que el cristiano para los últimos días puede tener? Dice así la pluma inspirada: debido al engaño practicado para asegurarse la bendición que su padre intentaba dar a Esaú, Jacob había huido para salvar su vida, atemorizado por las amenazas de muerte que profería su hermano. Después de haber permanecido muchos años en el desierto, se puso en camino por mandato de Dios para regresar a su país con sus mujeres, sus hijos, sus rebaños y sus ganados. Pero al acercarse a los términos del país, se llenó de terror al tener noticia de que Saúl se acercaba al frente de una compañía de guerreros, sin duda, para vengarse de él. Aquí podemos denotar unos puntos. Saúl no había confesado su pecado. Recordemos que él pasa al otro lado del río y dice la historia que él empieza a orarle y a pedirle al Señor que por favor lo libere de Saúl. No solamente se confiesa el pecado, sino que también se repone lo restituido, dice la palabra de Dios en otro lado. Pues en este caso, él tenía que pedirle perdón también a su hermano Esaú. Pero como pasaron los años, pasó el tiempo y no había hecho eso, entonces Jacob estaba preocupado. Y ese mismo tiempo de angustia que le pasa a Jacob, como dice la pluma inspirada, también representa la prueba por la que pasará el pueblo de Dios en el tiempo de angustia. ¿Cuál es la prueba? Habrán pecados, o el temor del pueblo de Dios es el mismo temor de Jacob, el de no haber confesado algún pecado. En esos momentos dice que toda la historia de nuestra vida va a pasar por enfrente de nosotros. En el día del juicio, el día que somos juzgados, todo va a pasar. En ese momento vas a recordar qué pecado no ha sido confesado y ese pecado te puede quitar todo el derecho de poder entrar a la tierra prometida. El día de ayer conversaba, o al hablar con los hermanos allá en Puerto Armelle, los estudiantes, hablábamos algo parecido como esto. Y se les decía a ellos que en el cielo habían tres libros: el libro de la muerte, el libro de la vida y el libro de la memoria. En ese libro de la memoria están escritos todas nuestras faltas, aún lo que nuestros pensamientos han dicho. Confesar nuestros pecados es la prioridad del cristiano de hoy. Hay muchas faltas, hay muchos errores que de pronto nosotros no recordaríamos. Pero si le pedimos a Dios con denuedo, con ahínco, vamos a recibir el perdón de Dios y nos va a ayudar a recordar cuál de ellos no está confesado. Porque si en el libro de la memoria aparece un pecado que no ha sido confesado delante del Señor, eso nos va a quitar ese derecho. A esta angustia y a este temor que lo tenían abatido se agregaba el peso abrumador de los reproches que se hacía a sí mismo. Pues su propio pecado, el que le había puesto a él y a los suyos en semejante trance. Muchas veces ese es otro aspecto del arrepentimiento, es el que nosotros mismos, el mayor señalador, el mayor acusador de nuestros errores, ¿quién es? Nosotros mismos. Nosotros mismos no nos perdonamos.
nosotros mismos no creemos en el perdón de Dios. Le pedimos perdón a Dios, pero seguimos creyendo y acordándonos de ese pecado a cada momento o en algún momento de tu vida, y siempre te está golpeando, siempre te está hiriendo, siempre te está haciendo sentir que no, como si no lo hubieras confesado. Esa es una situación difícil para el cristiano en los últimos días. El dejar de creer, tener la certeza, la confianza, la seguridad de que si lo confiaste a Dios con un corazón entregado, con un corazón entregado a Dios, Él te limpió de ese pecado, te limpió esa falta. Pero ¿por qué lo recordamos? Porque nosotros mismos no nos perdonamos. Y vemos a Jacob en la situación que pasó. Dice la nota en la página 678 del conflicto de los siglos, en el mismo capítulo, dice: Satanás induce a muchos a creer que Dios no se fija en la infidelidad, que es la flaqueza que nosotros tenemos. Es una situación que como cristianos tenemos. Se fija en la infidelidad de ellos respecto a asuntos menudos de la vida, que muchas veces olvidamos, que muchas veces descuidamos. Un pensamiento tonto, un pensamiento que es pecado, que es contrario, muchas veces no le tomamos importancia a ese pecadito. Pero dice que los pecados para Dios todos son iguales, del mismo tamaño o del mismo color, como nosotros lo queramos ver. Y Satanás induce que esos pecados pequeños, tontos, que aparentemente son tontos, pero que van a permanecer en el libro de la memoria, nos induce a que creamos que Dios no le pone cuidado a eso. Sin embargo, todos los pecados, grandes, pequeños o chicos, todos son pecados y son reprendidos de la misma manera. Satanás induce a muchos a creer que Dios no se fija en la fidelidad de ellos respecto a los asuntos menudos de la vida. Pero en su actitud con Jacob, el Señor demuestra que en manera alguna sancionará ni tolerará el mal. Oiga eso. Demuestra que en manera alguna sancionará ni tolerará el mal. No tolerará el pecado por pequeño que sea. Todos los que tratan de excusar o ocultar sus pecados, dejándolos sin confesar y sin haber sido perdonados en los registros del cielo, serán vencidos por Satanás. Queridos hermanos, este es algo de la cual nosotros debemos de preocuparnos. Esto es algo de la cual todo cristiano debería de estar todos los días de rodillas pidiéndole al Señor: acuérdame que no te he confesado. Acuérdame ese pecado, porque el pecado puede ser en palabras, en actos o en pensamiento. Y dice todavía que aún con un gesto que nosotros hagamos con nuestro rostro, un ademán con nuestras manos o un movimiento en nuestro cuerpo que demuestre un desprecio, que demuestre algo que no lo expresamos con palabras, pero que está siendo en una forma despótica hacia otra persona, eso queda anotado en el cielo. Aún lo que nosotros pensemos. Podamos pensar, ayer le contaba a los señores, puedes pensar por el vecino, el vecino me hizo algo, y rápidamente por la situación piensas, cómo le pasara algo, cómo se fuera ese vecino de aquí. Ya eso queda anotado, ¿dónde? Queda anotado en el libro de las memorias. Entonces, esa debe ser nuestra posición hoy, nuestra actitud hoy. Todos los que tratan de ocultar y de excusar sus pecados, dejándolos sin confesar y sin haber sido perdonados en los registros del cielo, serán vencidos por Satanás. Ojo, cuanto más exaltada sea su profesión
y honroso el puesto que desempeñen, tanto más graves aparecen sus faltas a la vista de Dios, y tanto más seguro es el triunfo de su gran adversario. Quiere decir que si tú tienes una responsabilidad aún mayor dentro de la iglesia, también es tu responsabilidad mucho más grande en alguna falta que hagas, en algún gesto que hagas, en alguna palabra que profieras, aún en el pensamiento hacia alguien, en este caso. Los que tardan, dice la palabra, la pluma inspirada, los que tardan en prepararse para el día del Señor, no podrán hacerlo en el tiempo de la angustia ni en ningún momento subsiguiente. Mucho descuidamos esa tarea, mucho descuidamos eso, nos entretenemos y tardamos en hacer, en cumplir o hacer lo que la voluntad de Dios nos está diciendo. Escuchamos los mensajes, escuchamos lo que nos dicen, escuchamos y leemos muchas veces, vemos el llamado que Dios hace para este tiempo, confesar nuestro pecado, hacer muchas cosas. Sin embargo, lo dejamos para más adelante. Y ese es el descuido de muchos de nosotros. No, todavía esto no. Todavía yo tengo tiempo. Todavía esto no puede pasar. Todavía esto es más adelante. Todavía no hay necesidad de eso. Eso es más adelante. Ojo, ojo, porque donde nosotros rechazamos una parte de los mensajes que Dios nos manda, por insignificante que sea, así mismo como el pecado, por insignificante que sea, nos hacen perdernos, también si no escuchamos los mensajes del Señor, de quien venga, o le damos prioridad a otros, o le damos prioridad a alguien que sabe más, o es mi amigo, a ese sí lo ponemos aquí, a ese sí lo ponemos allá. Eso tenemos que tener mucho cuidado, porque estamos rechazando la voz del Señor. Estamos rechazando. Y si rechazamos una partecita, poco a poco vamos a rechazar otra, como aquel que se toma, que empieza a tomar. No, la persona de una sola no se va con un traguito, no se hace un alcoholito. Ese se toma un trago, después vienen dos, ya después tres, ya después una pacha, después una botella, y cuando acuerda ya se convierte en alcoholito. Tengamos cuidado con eso, entendamos eso, porque Dios nos está haciendo el llamado para estos tiempos. Y dice, el caso de los tales es desesperado. ¿Qué le pasaba a Jacob? Estaba desesperado, estaba preocupado, porque ese pecado él sabía que estaba anotado, que él corría peligro de perderse o de que Esaú en este caso lo matara. Deberíamos aprender ahora a conocer a Dios, poniendo a prueba sus promesas. Los ángeles toman nota de cada oración ferviente y sincera. ¿Qué están haciendo los ángeles? Anotado. Después que tú consideras todo esto que hemos hablado anterior, los ángeles anotan cada oración ferviente y sincera. Lo están anotando porque todo se anota. Sería mejor sacrificar nuestros propios gustos antes de descuidar esa confesión, de descuidar esa parte, esa comunión con Dios. Antes de descuidar la comunión con Dios o esa relación con Dios o ese momento que tenemos que estarle confesando nuestro pecado a Dios, lo descuidamos, dice, mejor deberíamos de sacrificar nuestros propios gustos. La mayor pobreza y la más absoluta negación con la aprobación divina valen más que las riquezas. Ojo con eso. La mayor pobreza y la más absoluta abnegación con la aprobación divina vale más que las riquezas. O sea, de nada sirve que nosotros estemos llenos de dinero, de nada sirve que tengamos posesiones, de nada sirve que nos preocupemos por tener las cosas si nosotros no tenemos una absoluta abnegación delante del Señor.
Perdemos los honores, las comodidades y amistades si no hacemos toda esta cosa. Dice, la mayor pobreza, por muy pobre que seamos, pero es un cristiano sincero, es un cristiano que se confiesa delante del Señor, que está pendiente de su pecado y pidiéndole perdón a Dios, que está anuente a que nosotros como humanos podemos caer, podemos fallar, y estamos anuentes a eso, estamos pendientes, y cuando caemos corremos a pedirle perdón a Dios. Todo eso, ese cristiano, aunque sea el más pobre, aunque sea el más humilde, dice, es mejor la pobreza que la riqueza y los honores, las comodidades y amistades, sin la comunión con Dios. Debemos darnos tiempo para orar. Si nos dejamos absorber por los intereses mundanos, y eso nos pasa casi a todos, el tiempo del Señor lo hacemos medido. Corremos. Sin embargo, muchas veces estamos detrás de la computadora, delante de un televisor, viendo 2 horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, detrás de un celular, viendo todo lo que hay ahí, pero para las cosas del Señor, ¿qué decimos? No tengo tiempo, hagamos de apuro, que el hermano se apure porque tenemos que irnos, tenemos que hacer cosas. Si nos dejamos absorber por los intereses mundanos, el Señor puede darnos ese tiempo que necesitamos, quitándonos nuestros ídolos, ya sean estos oro, casas o tierras veraces. El Señor puede darnos todo ese tiempo, pero como Él nos ama, dice, con cuerdas de amor. Muchas veces todo eso que tenemos, recordemos a Job. Job era un hombre rico en aquel tiempo en Medio Oriente, pero perdió todo en un día. En un día perdió todo. Así nos puede pasar a nosotros. Podemos perder todo, pero Dios en su amor, como lo hizo con Nabucodonosor también, un hombre absoluto, un hombre lleno de poder, lleno de arrogancia, dijo todo esto que yo he hecho, las maravillas de lo que él había hecho en Babilonia. ¿Y qué le dijo Dios? Ah, tú lo hiciste. ¿A dónde lo llevó? Lo llevó a comer con las bestias del campo. Dice que su cuerpo, sus uñas crecieron, sus vellos, sus cabellos se crecieron. ¿Por cuánto tiempo? 7 años estuvo doblado allá hasta que un día levantó la cabeza y entonces le dio el honor al Señor. Por lo tanto, nosotros, Dios puede hacer muchas cosas, pero dice que ese era el acto de amor de Dios para con Nabucodonosor. Después de eso, ¿se salvará Nabucodonosor? No lo sabemos. Pero de ahí en adelante reconoció que había un Dios en el cielo. Reconoció que había un Dios en el cielo. Muchas veces el tiempo de nosotros, por dedicarlo tanto a nuestros trabajos, a nuestros quehaceres, descuidamos la comunión con Dios. Y en algunos casos, Dios puede decir, ven acá, voy a quitarle esto a mi hijo porque yo lo quiero. Voy a quitárselo para que él pueda acordarse de mí. Dedicamos tiempo de oración a nuestro Dios. Dedicamos tiempo de calidad para adorar al Señor y darle gracias a Dios. Somos agradecidos con Dios con lo que Él nos da en las buenas y en las malas. ¿Cuántos se devolvieron a darle gracias a Jesús? ¿Cuántos leprosos eran? Eran 10 leprosos. ¿Cuántos se devolvieron? Solo uno. Y dice la historia que los 9 que se fueron, todos los 9 eran judíos, leprosos. Y el único que se regresó era samaritano. Imagínense ustedes, ¿qué quiere decir eso? Todos eran cristianos.
La matemática para este tiempo, las estadísticas dicen que entre 10 personas agradecidas, perdón, entre 10 personas recibiendo bendiciones, recibiendo ayuda, una sola agradece. Y ahí lo vemos en la historia del Señor. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando al Señor? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando de calidad a nuestro Dios? Ese es el toque para estos días. Lo que nos preocupa muchas veces, o lo que nos debe de preocupar para nosotros hoy, es eso, dedicarle tiempo al Señor y pidiéndole al Señor, ayúdame a recordar todo lo que no he confesado delante de ti. Que sea el Señor el que toque nuestros corazones y que esto que hayamos estudiado en esta hora sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Dios les bendiga a todos y vamos pues a invitar a que cantemos el himno final 260.